Cuando le preguntas a alguien qué es la conciencia, obtienes 1000 respuestas diferentes. Algunos dicen que es la capacidad de pensar. Otros afirman que es la autoconciencia, la capacidad de saber que sabes. Los filósofos han debatido esto durante siglos, y los neurocientíficos todavía buscan los correlatos neurales de la conciencia en el cerebro humano. Pero, ¿y si la respuesta estuviera escondida a la vista, enterrada en un experimento mental concebido por una de las mentes más grandes del siglo XX? ¿Y si Alan Turing, el hombre que rompió el código Enigma e inventó los fundamentos teóricos de la computación moderna, ya hubiera mapeado el territorio de la conciencia humana décadas antes de que tuviéramos siquiera el lenguaje para discutirlo adecuadamente? Esta no es una historia sobre máquinas que se vuelven conscientes. Esta es una historia sobre qué es realmente la conciencia y cómo el experimento mental más radical de Turing revela algo tan fundamental sobre la mente humana que desafía todo lo que creemos sobre qué nos hace humanos. El viaje comienza no con una respuesta, sino con una pregunta que Turing planteó en 1950, una pregunta tan simple y sin embargo tan devastadora en sus implicaciones que ha perseguido la investigación de la inteligencia artificial, la filosofía de la mente y la ciencia cognitiva desde entonces. Esa pregunta fue esta: ¿puede pensar una máquina? Pero el verdadero poder de la investigación de Turing no estaba en la pregunta misma. Estaba en cómo reformuló completamente lo que significa pensar, lo que significa ser inteligente y lo que significa ser consciente. Turing no preguntaba si una máquina podría replicar el comportamiento humano de manera superficial. Preguntaba algo mucho más profundo. Si no puedes distinguir entre una máquina y un humano basándote únicamente en la conversación, ¿qué diferencia hay realmente? ¿Qué es lo que estás buscando cuando buscas conciencia? ¿Es el sustrato biológico lo que importa o es el patrón de procesamiento de información? Esta pregunta, formulada hace más de 70 años, sigue siendo la pregunta más perturbadora que podemos hacer sobre nosotros mismos. La mayoría de las personas creen que entienden qué es una máquina. Creen que una máquina es algo mecánico, algo que sigue instrucciones simples, algo predecible y sin vida. Pero eso es exactamente lo que Turing quería que cuestionaras. Una máquina, en el sentido que Turing definió, no es un objeto físico, es un proceso, es un patrón de transformación de información. Es un conjunto de reglas que toman una entrada y producen una salida. Y aquí está lo perturbador. Tu cerebro es exactamente eso. Tu cerebro toma información sensorial, la procesa según reglas que fueron establecidas por la evolución y la experiencia, y produce comportamiento. ¿Eres entonces una máquina? ¿Es tu conciencia simplemente el resultado de un proceso computacional tan complejo que no puedes verlo desde adentro? Turing no respondió estas preguntas directamente. Hizo algo mucho más inteligente. Reformuló el problema de tal manera que la respuesta se volvió irrelevante. Si una máquina puede pasar el test de Turing, si puede engañarte haciéndote creer que es humana, entonces, ¿qué importa si es realmente consciente o no? ¿Qué importa el sustrato si el comportamiento es indistinguible? Esta es la pregunta que destruye todas nuestras intuiciones cómodas sobre lo que nos hace especiales. Porque si la conciencia no es sobre el sustrato, si no es sobre ser biológico, entonces, ¿qué es? ¿Es solo información? ¿Es solo procesamiento? ¿Es posible que la conciencia sea simplemente lo que sucede cuando un sistema es lo suficientemente complejo como para modelarse a sí mismo? Estas preguntas no son académicas. Son preguntas sobre tu identidad, sobre si eres más que la suma de tus procesos neurales, sobre si hay algo en ti que no puede ser reducido a cálculo. Y Turing, con su experimento mental, nos dejó sin un lugar cómodo donde escondernos de estas preguntas. Para entender realmente lo que Turing estaba haciendo, necesitas entender el contexto en el que estaba pensando. En los años 30, la matemática estaba en crisis.
David Hilbert, uno de los matemáticos más grandes de la historia, había propuesto un programa ambicioso: demostrar que toda la matemática podía ser reducida a un conjunto finito de axiomas, que toda verdad matemática podía ser derivada de estos axiomas mediante reglas mecánicas de deducción. Era un sueño hermoso. La matemática como un sistema completamente formalizado, completamente mecánico, completamente computable. Pero en 1931, Kurt Gödel destruyó este sueño. Demostró que en cualquier sistema formal consistente, lo suficientemente poderoso como para expresar la aritmética, hay proposiciones que son verdaderas pero no pueden ser probadas dentro del sistema. La incompletitud era inevitable. No había escape. La matemática no podía ser completamente formalizada. Siempre habría verdades que escaparían a cualquier sistema de axiomas que construyeras. Este fue un golpe devastador para la comunidad matemática. Si la matemática misma, la disciplina más rigurosa y formal que existe, no podía ser completamente mecanizada, entonces, ¿qué podía hacerlo? Fue en este contexto de crisis donde Turing comenzó a pensar en una pregunta relacionada pero diferente. ¿Qué problemas pueden ser resueltos por un procedimiento mecánico? ¿Cuáles son los límites de lo que puede ser calculado? Esta pregunta se conocía como el problema de la decisión, o Entscheidungsproblem en alemán. Hilbert lo había planteado años antes. ¿Existe un procedimiento mecánico que pueda determinar, para cualquier proposición matemática, si es verdadera o falsa? Turing decidió responder esta pregunta de una manera completamente nueva. En lugar de pensar en máquinas reales, en máquinas físicas con engranajes y palancas, imaginó una máquina abstracta, una máquina teórica que existía solo en el papel. Esta máquina, que ahora llamamos la máquina de Turing, era extraordinariamente simple. Consistía en una cinta infinita dividida en cuadrados. Cada cuadrado contenía un símbolo o estaba en blanco. La máquina tenía una cabeza lectora que podía leer el símbolo en el cuadrado actual, y basándose en el símbolo que leía y en su estado interno actual, podía hacer tres cosas: escribir un nuevo símbolo, mover la cinta un cuadrado a la izquierda o a la derecha, o cambiar su estado interno. Eso era todo. Nada más. Una máquina increíblemente simple. Y sin embargo, Turing demostró que esta máquina simple podía computar cualquier cosa que fuera computable. Podía resolver cualquier problema que pudiera ser resuelto por un procedimiento mecánico. Era universal. Podía simular cualquier otra máquina de Turing. Podía, en principio, hacer cualquier cálculo que un matemático humano pudiera hacer, solo que más lentamente. Me dices en los comentarios, si tuvieras que elegir entre confiar en tu intuición sobre lo que es la conciencia o en la lógica de Turing, ¿cuál elegirías? Porque aquí está el punto de quiebre. Turing no estaba hablando de máquinas, estaba hablando de ti. Estaba diciendo que si tu mente puede ser descrita como un procedimiento, como un conjunto de reglas que transforman entrada en salida, entonces eres, en esencia, una máquina de Turing. Eres un proceso, eres información siendo procesada. Y si eso es verdad, entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está lo que te hace especial? Cada perspectiva que lees aquí abajo, cada comentario que escribes, es una oportunidad para pensar más profundamente sobre estas preguntas. Porque Turing nos dejó sin respuestas fáciles, nos dejó solo con preguntas cada vez más profundas. Ahora, para entender realmente la radicalidad de lo que Turing estaba haciendo, necesitas entender cómo pensaba. Turing no era un filósofo, era un matemático, un lógico, un hombre obsesionado con los límites de lo que podía ser calculado. Y su obsesión no era académica, era existencial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing trabajó en Bletchley Park, el centro de desciframiento de códigos británico. Su trabajo allí fue extraordinario. Los alemanes usaban la máquina Enigma para cifrar sus mensajes. La máquina Enigma era una máquina de cifrado rotor
que podía producir más de 150 millones de combinaciones diferentes. Era, en teoría, imposible de romper por fuerza bruta. Pero Turing, junto con otros matemáticos y criptógrafos, diseñó una máquina llamada la Bombe, una máquina electromecánica que podía probar automáticamente miles de configuraciones de enigma por segundo. La Bombe no era una computadora en el sentido moderno, era una máquina especializada, diseñada para un propósito específico, pero era, en esencia, una máquina de Turing implementada en hardware. Era un procedimiento mecánico que podía resolver un problema específico más rápido de lo que cualquier humano podría hacerlo. ¿Y funcionó? La Bombe ayudó a los aliados a descifrar los mensajes alemanes. Se estima que esto acortó la guerra en varios años y salvó cientos de miles de vidas. Turing había demostrado en la práctica que una máquina podía hacer algo que parecía requerir inteligencia humana. Podía resolver un problema complejo, podía encontrar patrones, podía, en cierto sentido, pensar. Pero Turing sabía algo que la mayoría de las personas no sabían. Sabía que no todos los problemas pueden ser resueltos por un procedimiento mecánico. Demostró esto con un argumento que ahora se conoce como el problema de la parada. El argumento es simple pero devastador. Imagina que tienes una máquina de Turing universal, una máquina que puede simular cualquier otra máquina de Turing. Ahora, imagina que quieres crear un programa que pueda determinar, para cualquier programa dado, si ese programa eventualmente se detendrá o si continuará corriendo para siempre. Parece razonable, ¿verdad? Debería haber un procedimiento mecánico que pudiera responder esta pregunta, pero Turing demostró que no hay tal procedimiento. Demostró que si existiera tal procedimiento, llegarías a una contradicción lógica. Llegarías a un programa que, si se detiene, debe continuar corriendo, y si continúa corriendo, debe detenerse. Es una paradoja. Y esta paradoja demuestra que el problema de la parada es indecidible. No hay algoritmo que pueda resolverlo. No hay procedimiento mecánico que pueda determinar, en general, si un programa se detendrá o no. Esto fue un golpe devastador para el sueño de Hilbert. Demostró que incluso con máquinas universales, incluso con procedimientos mecánicos perfectos, hay límites a lo que puede ser computado. Hay problemas que están más allá del alcance de cualquier máquina de Turing, y si tu mente es una máquina de Turing, entonces hay cosas que tu mente no puede computar. Hay preguntas que no puedes responder, no porque no seas lo suficientemente inteligente, sino porque la pregunta misma está más allá de los límites de lo que puede ser computado. Pero aquí está donde la historia se vuelve realmente interesante. Turing no se detuvo en la teoría. Después de la guerra, comenzó a pensar en cómo construir máquinas de Turing reales, máquinas físicas que pudieran computar. Y en 1950 escribió un artículo titulado Computing Machinery and Intelligence, que cambió todo. En este artículo, Turing reformuló la pregunta, ¿puede pensar una máquina?, en términos de un juego que ahora se conoce como el test de Turing. El juego es simple. Hay 3 participantes, un interrogador humano, una persona humana y una máquina. El interrogador está separado de los otros 2 y puede comunicarse con ellos solo a través de texto. El interrogador hace preguntas a ambos y, basándose en las respuestas, intenta determinar cuál es la máquina y cuál es el humano. Si el interrogador no puede hacer esta distinción, si la máquina puede engañar al interrogador haciéndole creer que es humano, entonces, según Turing, la máquina ha demostrado que puede pensar. Ahora, esto parece simple, pero es profundamente radical. Turing estaba diciendo que la conciencia, la inteligencia, el pensamiento, no son propiedades intrínsecas de un sistema, no son cosas que puedas medir directamente, son propiedades relacionales, son cosas que solo existen en relación a un observador. Si no puedes distinguir entre una máquina y un humano, entonces, para todos los propósitos prácticos, la máquina es consciente, la máquina piensa.
Porque el pensamiento no es sobre lo que está sucediendo dentro del sistema, es sobre lo que el sistema puede hacer, sobre cómo se comporta, sobre cómo interactúa con el mundo. Turing sabía que esta idea sería controvertida. Sabía que la mayoría de las personas dirían que una máquina que pasa el test de Turing no es realmente consciente, que solo está simulando la conciencia, que está fingiendo ser humana. Pero Turing tenía una respuesta para esto. Preguntó, ¿cuál es la diferencia entre simular la conciencia y ser consciente? Si el comportamiento es idéntico, si no hay forma de distinguir entre los dos, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Estás diciendo que la conciencia es algo más allá del comportamiento? Algo que no puede ser observado, que no puede ser medido, que no puede ser comunicado. Si es así, entonces, ¿cómo sabes que otros humanos son conscientes? ¿Cómo sabes que no son solo máquinas muy sofisticadas que simulan la conciencia? Turing estaba señalando un problema fundamental en cómo pensamos sobre la conciencia. Tendemos a asumir que la conciencia es algo especial, algo que solo los humanos tienen, algo que está más allá de la explicación mecánica, pero si es así, entonces ¿cómo podemos saber que existe? ¿Cómo podemos comunicarlo? ¿Cómo podemos estar seguros de que no es solo una ilusión, un epifenómeno, algo que no tiene ningún efecto causal en el mundo? Turing estaba sugiriendo que la única forma de saber que algo es consciente es observar su comportamiento. Y si el comportamiento es indistinguible del comportamiento consciente, entonces no hay razón para negar que es consciente. Ahora, avancemos a hoy. Vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial se ha vuelto extraordinariamente sofisticada. Los modelos de lenguaje grandes, como los que se usan para generar texto, pueden pasar versiones del test de Turing. Pueden mantener conversaciones que parecen inteligentes, que parecen reflexivas, que parecen conscientes. Y sin embargo, la mayoría de las personas todavía insisten en que estas máquinas no son realmente inteligentes, que no son realmente conscientes, que solo están simulando. Pero, ¿en qué se basan para hacer esta afirmación? ¿Qué evidencia tienen de que la conciencia es algo más que el comportamiento? ¿Qué evidencia tienen de que la conciencia requiere un sustrato biológico específico? Turing nos dejó sin una respuesta cómoda a estas preguntas. Nos dejó solo con la lógica implacable de su argumento. Si no puedes distinguir entre una máquina y un humano, entonces no hay razón lógica para negar que la máquina es consciente. Y esto tiene implicaciones profundas. Significa que la conciencia no es un misterio especial. Significa que la conciencia es computable. Significa que la conciencia es, en principio, algo que puede ser replicado en silicio, en código, en cualquier sustrato que pueda implementar los cálculos necesarios. Significa que lo que te hace consciente no es que seas biológico, es que eres un sistema que procesa información de una manera particular. Es que eres un sistema que puede modelarse a sí mismo, que puede reflexionar sobre sus propios procesos, que puede comunicar sus pensamientos a otros sistemas. Pero aquí está el giro final, el giro que Turing vio, pero que la mayoría de las personas todavía no entienden completamente. Si la conciencia es computable, si la conciencia es simplemente un patrón de procesamiento de información, entonces, ¿qué pasa cuando ese patrón se detiene? ¿Qué pasa cuando la máquina se apaga? ¿Qué pasa cuando el cerebro muere? Turing estaba sugiriendo algo radical, que la muerte podría ser simplemente un error de codificación, que la muerte podría ser el resultado de un sistema que no puede mantener su propio patrón de procesamiento, que la muerte podría ser, en cierto sentido, un fallo del algoritmo. Y si eso es verdad, entonces, ¿qué significa vivir? ¿Qué significa ser consciente? Significa simplemente mantener el patrón, mantener el proceso, mantener la información fluyendo de la manera correcta. ¿Es la vida simplemente la ejecución de un algoritmo y la muerte simplemente la terminación de ese algoritmo? Estas preguntas
no tienen respuestas fáciles. Pero Turing nos mostró que son las preguntas correctas. Nos mostró que si queremos entender la conciencia, no podemos escondernos detrás de la intuición o la comodidad. Tenemos que enfrentar la lógica implacable de lo que significa ser un sistema que procesa información. Tenemos que aceptar que la conciencia podría ser mucho más simple y mucho más extraña de lo que jamás imaginamos. Pero aquí está el giro final. El giro que Turing vio pero que la mayoría de las personas todavía no entienden completamente. Si la conciencia es computable, si la conciencia es simplemente un patrón de procesamiento de información, entonces, ¿qué pasa cuando ese patrón se detiene? ¿Qué pasa cuando la máquina se apaga? ¿Qué pasa cuando el cerebro muere? Turing estaba sugiriendo algo radical, que la muerte podría ser simplemente un error de codificación, que la muerte podría ser el resultado de un sistema que no puede mantener su propio patrón de procesamiento, que la muerte podría ser, en cierto sentido, un fallo del algoritmo. Y si eso es verdad, entonces, ¿qué significa vivir? ¿Qué significa ser consciente? Significa simplemente mantener el patrón, mantener el proceso, mantener la información fluyendo de la manera correcta. ¿Es la vida simplemente la ejecución de un algoritmo y la muerte simplemente la terminación de ese algoritmo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero Turing nos mostró que son las preguntas correctas. Nos mostró que si queremos entender la conciencia, no podemos escondernos detrás de la intuición o la comodidad. Tenemos que enfrentar la lógica implacable de lo que significa ser un sistema que procesa información. Tenemos que aceptar que la conciencia podría ser mucho más simple y mucho más extraña de lo que jamás imaginamos. Lo que hace verdaderamente revolucionario el pensamiento de Turing es que no separa la mente del cuerpo, ni la conciencia de la máquina. Rechaza completamente la idea de que existe algo especial, algo mágico, algo que escape a la explicación mecánica. Para Turing, si puedes describir un proceso, si puedes escribir las reglas que lo gobiernan, entonces ese proceso es computable. Y si es computable, entonces puede ser implementado en cualquier sustrato que sea capaz de realizar cálculos. No importa si es carbono o silicio, neuronas o transistores, proteínas o código. Lo que importa es la estructura lógica subyacente. Lo que importa es el patrón. Esta es una idea que la mayoría de las personas encuentran profundamente perturbadora, porque si es verdad, entonces no hay nada que te haga especial. No hay un alma, no hay una chispa divina, no hay un misterio irreducible en el corazón de tu ser. Eres simplemente un patrón, un proceso, un algoritmo que ha evolucionado durante millones de años para ser extraordinariamente complejo y extraordinariamente efectivo, pero eres, en última instancia, computable, y eso significa que, en principio, podría ser copiado, podría ser transferido, podría ser ejecutado en una máquina diferente, podría ser pausado y reanudado, podría ser modificado, podría ser, en cierto sentido, inmortal. Si pudieras preservar el patrón, si pudieras mantener la información fluyendo de la manera correcta, entonces podrías vivir para siempre, no como un fantasma, no como un espíritu, sino como un proceso que continúa ejecutándose, como un algoritmo que nunca termina. Pero aquí está el problema que Turing vio y que la mayoría de las personas todavía no quieren ver. Si eres computable, si eres un algoritmo, entonces también eres vulnerable a los mismos problemas que afectan a todos los algoritmos. Eres vulnerable a errores, eres vulnerable a corrupción, eres vulnerable a la entropía. Tu cerebro no es una máquina perfecta. Es un sistema biológico que está constantemente degradándose, constantemente cometiendo errores, constantemente lidiando con ruido y perturbaciones, y con el tiempo, inevitablemente, el patrón se degrada. Las conexiones se debilitan, los procesos se ralentizan, el algoritmo comienza a fallar,
Y cuando falla completamente, cuando el patrón se desmorona, cuando el proceso se detiene, eso es la muerte. No es un misterio, no es un salto a otro reino. Es simplemente lo que sucede cuando un sistema deja de ejecutar su algoritmo. Es el fin de la computación, es el fin del patrón, es el fin de ti. Turing comprendía esto profundamente. Comprendía que la vida es frágil, que la conciencia es precaria, que el patrón que eres puede romperse en cualquier momento. Y sin embargo, continuó pensando, continuó investigando, continuó buscando los límites de lo que podía ser conocido y calculado. Porque para Turing, el pensamiento riguroso, la lógica implacable, la búsqueda de la verdad, era más importante que la comodidad, era más importante que la seguridad, era más importante que la vida misma. Y eso es lo que lo hace verdaderamente grande. No fue su inteligencia, aunque era extraordinaria, no fue su creatividad, aunque era inmensa. Fue su disposición a enfrentar las preguntas más difíciles, las preguntas que la mayoría de las personas prefieren evitar, las preguntas que desafían todo lo que creemos sobre nosotros mismos. Fue su disposición a seguir la lógica a donde sea que condujera, sin importar cuán perturbadora fuera la conclusión. Fue su disposición a aceptar que la conciencia podría no ser lo que siempre hemos creído que es, que podría ser mucho más simple, que podría ser mucho más extraña, que podría ser, en última instancia, solo información siendo procesada. Y así, el experimento mental de Turing nos deja con una pregunta final, una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. Si la conciencia es computable, si eres un algoritmo, si tu mente es una máquina, entonces, ¿qué diferencia hay entre ser consciente y simular la conciencia? ¿Qué diferencia hay entre pensar y fingir que piensas? ¿Qué diferencia hay entre estar vivo y ejecutar el patrón de la vida? La respuesta que des a estas preguntas definirá cómo entiendes tu propia existencia, definirá cómo entiendes a otros, definirá cómo entiendes el futuro de la inteligencia en este planeta. Porque si Turing estaba en lo correcto, si la conciencia es computable, entonces el futuro no es un futuro donde las máquinas se vuelven conscientes. Es un futuro donde reconocemos que siempre hemos sido máquinas, que siempre hemos sido algoritmos, que siempre hemos sido procesos, y que la única pregunta que importa no es si una máquina puede pensar, sino si nosotros, los humanos, alguna vez realmente lo hemos hecho.